Bueno, no todo puede ser contingencia, aunque igual vamos a hablar de contingencia. La historia es una manera no solamente de hablar del pasado, sino del presente y del futuro. Hemos tenido el agrado de leer este libro, que lo voy a mostrar a la pantalla, Lecturas conmemorativas y otros ensayos históricos del nuevo siglo, de la destacada historiadora chilena, con una larga trayectoria, en muchas etapas además muy vinculadas a nuestra Universidad de Chile, la profesora María Angélica Illanes. María Angélica, bienvenida, muchas gracias por conversar esta mañana. Muchas gracias, Patricio, por la invitación, y aprovecho de felicitarte por todos los programas que se realizan en esta radio tan querida y en esta casa de estudio también, que es parte de mi historia, ¿no? Bueno, cuando un entrevistado como María Angélica alaba la radio, nosotros nos sentimos... Se nos infla el orgullo, así que muchas gracias, María Angélica. A ver, quería... digo de antemano, es imposible hablar sobre el libro completo, así que parto diciendo de antemano de que ojalá lo puedan tener, lo puedan leer, lo puedan revisar en estos ensayos, pero que nos dan la oportunidad para conversar sobre algunos asuntos. Por ejemplo, esta idea, María Angélica, que es pretendida en ti, que no la disimulas, sino que la exhibes, es al revés, ¿no? De hacer una historia buscando arraigarse o fijarse en la memoria popular, ¿no? No desde el corazón del poder, sino de los márgenes del poder. ¿Cómo lo ves en términos de tensión intelectual también, y de una invitación a tener otras miradas sobre nuestro pasado que puedan ser otras miradas sobre nuestro presente y nuestro futuro? Claro. Bueno, la verdad es que esta mirada nosotros la hemos identificado como historia social, ¿no? Historia social que tiene un rostro popular importante, pero que también desde ese rostro social y popular se busca comprender el digamos, podríamos decir, el conjunto de la historia de Chile. No hay una mirada que busca localizar, focalizar exclusivamente en un sector la mirada, sino que hay una búsqueda también de una comprensión de la historia de Chile descentrada, que yo he llamado, ¿no? Desde los sectores que en general no aparecen como protagonistas de la historia oficial o escolar, que yo digo, de Chile. Entonces, es una mirada que yo diría es mucho más, para nosotros que hacemos este tipo de historia, es una mirada mucho más, podríamos decir, realista o, digamos, social, en el sentido de que la historia es la historia que hace la sociedad. Sí. Y se hace esta historia desde las relaciones sociales. Entonces, esta historia busca mirar la historia desde allí y no tanto desde las instituciones o desde los partidos o desde, digamos, los protagonistas políticos, sino que más bien desde la sociedad civil, ¿no? Y es desde esta mirada poder comprender el todo, digamos, comprender la construcción de la historia y de la sociedad. Ahora, ahí, María Angélica, no es una mera opción intelectual o académica, ¿no? O sea, eso tiene consecuencias políticas. Digo, claro, no es lo mismo una historiografía que invisibiliza las luchas o los sectores populares que una que los visibiliza, y uno puede ir desde los capítulos más pretéritos de nuestra historia hasta los últimos, por ejemplo, el estallido social, ¿no? No es lo mismo una lectura sobre el estallido que invisibiliza la dimensión de resistencia popular o de movimiento popular que lo tuvo, que otra que no la tiene, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo ves aquello, no? Claro, todos los que historizamos, los que narramos, los que de alguna manera contamos la historia de nuestros pueblos y sociedades, tenemos una mirada que yo llamo ético-política, ¿ya? No tanto ideológica, sino que ético-política, en el sentido de que buscamos, de alguna manera, relevar, en el caso de esta mirada de historia social y popular, buscamos relevar a los que han sido oprimidos o aquellos proyectos justos que han sido aplastados, y que los buscamos, digamos, para mostrarlo como parte de nuestra historia, ¿no? Y parte protagonista también, relevante, y como sujetos de nuestra historia. Sí. Entonces, en ese sentido, hay una ética política por la justicia, por la
relevación del que ha sido, digamos, pasado a llevar por los grupos más poderosos, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que nos inspira, ¿no? Un poco el ideario de la justicia histórica, ¿no? Que acompaña siempre esta historia y que por supuesto también acompaña la memoria de los movimientos populares del presente, digamos. Ellos se reconocen en esas historias, en esas narrativas, ¿no? De la historia social, del movimiento obrero. Siempre es muy importante reconocerse en un pasado, ¿no? Por supuesto. O sea, somos el pasado que somos. No tenemos otro lugar para reconocernos, ¿no? Te lo digo porque, por ejemplo, cuando estábamos acá en el Mayo Feminista, que se vivió muy intensamente en la Universidad de Chile, fui testigo de cómo las estudiantes, las jóvenes que se estaban movilizando, empezaron a ver su propio presente de una manera distinta cuando en algunos casos, y yo no lo atribuiría a la ignorancia, sino simplemente a que son cuestiones que luego se esconden y aparecen, se empezaron a dar cuenta que lo de ellas tenía que ver con otras mujeres que se habían levantado en la década del 80, en la década del 50, en la década del 20 y así sucesivamente, ¿no? Claro. Sí, los seres humanos trabajamos con el pasado, nos reconocemos en el pasado. Es nuestra biografía, o sea, cuando tú conoces a alguien le preguntas cómo ha sido tu vida, ¿no? Sí. Y lo mismo los pueblos sin su pasado no saben quiénes son, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que el pasado es nuestro presente, ¿no? Sí. No hay una separación. La separación incluso de pasado, presente y futuro es una separación cultural prácticamente, pero en realidad la realidad se construye en una temporalidad mixta, ¿no? Y sí, son tres tiempos que por sentido común parecen separados, pero que conviven. Pero conviven, pero absolutamente. Ahora, María Angélica, este libro surge, o sea, se publica en agosto del 2024. Tiene una parte que evidentemente dialoga con todo el proceso de las luchas populares del siglo XX, incluyendo la Unidad Popular. Y bueno, quería preguntarte, habiendo transcurrido ya algún tiempo, ¿cómo piensas que fue la rememoración que hizo el país de los 50 años del golpe? Uh-huh. Bueno, fue digamos, un acontecimiento, digamos, de memoria, bastante, digamos, controvertido, pero al mismo tiempo muy significativo, ¿no? Uh-huh. Fue controvertido porque de alguna manera, como eran 50 años, que es un momento conmemorativo relevante en el trabajo con el tiempo que hacen los pueblos, lo tomó el sistema político, digamos, oficial, y al tomarlo el oficialismo, una conmemoración que de alguna manera es una marca muy significativa y dramática de nuestra historia, esa toma de esa conmemoración por parte de la escena política necesariamente va a tener un enfoque, ¿no?, que desea relación con el proyecto político de ese momento, ¿no? Uh-huh. Pero, y que sin duda generó controversia a nivel de la sociedad civil, uh-huh, y de los familiares, de los detenidos desaparecidos. Y eso fue muy interesante, esa controversia, porque inmediatamente fue la sociedad civil la que tomó el protagonismo de la conmemoración. Es increíble todas las iniciativas que surgieron, ¿no? Cuando el Estado se empezó a trazar, la gente se empezó a autoorganizar. Sí. Y no solamente a trazar, sino que a dar un enfoque que de alguna manera relativizaba un poco el drama, ¿no? Uh-huh. El golpe mismo, o las causas del golpe. Entonces se empezó como a generar ahí una suerte de angustia, podríamos decir, en el seno de la sociedad civil por esta relativización, que algunos lo interpretaron así, y tomó en sus manos esta conmemoración. Uh-huh. Incluso hasta yo sentí que teníamos que hacer algo con mi grupo más cercano. Todos sentimos que teníamos que tomar en nuestras manos esa conmemoración. Sí. Y así se generó podríamos decir, un movimiento conmemorativo civil,
y también oficial, que también se ajustó, digamos, a las exigencias del movimiento civil. Sí, hay una mención bien breve, María Angélica, porque quiero dejar tiempo para la última pregunta, Sí, que me parece sí. muy importante, pero antes de esa, si uno hace el ejercicio de salir, ¿no?, de la sociedad chilena a la que tú y yo pertenecemos y mirar, es bien impresionante lo que tú dices, porque a día de hoy la mayoría de la población no había nacido para el 11 de septiembre Claro, del claro, 73. claro. ¿Qué piensas que pasa ahí? Claro, yo creo que hay una... Pues la mayoría no tenemos recuerdos, nacimos después de Por esa... Sí. supuesto. Sí, yo me he preguntado eso, cómo se hace el traspaso generacional, ¿no? De una vivencia. Y me lo pregunto porque justamente los alumnos siempre están ahora investigando mucho el tiempo de la Unidad Popular y de la dictadura. Entonces, lo que ocurre es que, sin duda, las nuevas generaciones quedan impactadas, ¿no?, por algún fenómeno político que ellos no han vivido y que de alguna manera les está siendo oculto, ¿no? Y buscan justamente desentrañar los nudos críticos de ese momento para poder también comprender su presente y comprender las relaciones que hay con su propia historia, ¿no? Las biografías de las generaciones que les precedieron. Entonces, de alguna manera se transmite esa ética política de la justicia, de la libertad, de la igualdad, ¿no? Que son las categorías de la modernidad, digamos, que nos han fundado como sociedades democráticas. Y eso se transmite, esa ética política, y se busca de alguna manera desentrañar qué es lo que pasó y qué es lo que hay que seguir reivindicando. A mí me entrevistaron en esa época, en esos días, pero yo les decía a los jóvenes, en realidad yo quisiera entrevistarlos a ustedes, ¿no? ¿Cómo ustedes ven este tiempo y cómo lo van a seguir conmemorando, ¿no? Bueno, yo le pedí a mis estudiantes ahí en la Escuela de Periodismo de la Chile que hicieran trabajos periodísticos, escarbando en la memoria de las familias, María Angélica, Claro, sobre el golpe. exacto. Y salieron unas cosas fantásticas, y ahí me di cuenta que ese episodio seguía absolutamente vivo en chicos, María Angélica, que no es que hubieran nacido después del golpe, es que nacieron en este siglo. O sea, Claro. Pero bueno, me quedo con lo último, lo que te quería preguntar. Sobre esta idea de la historia o de las opciones historiográficas como instrumentos, digo utilidad no en un sentido de mérito, sino en un sentido literal, ¿no?, de utilidad para enfrentar los desafíos del presente. Y te quiero situar más la pregunta. Hay una serie de riesgos para la democracia hoy día que muchos han resumido, para no alargarme, en el concepto, la amenaza de la extrema derecha, ¿no? Claro. Lo que hace que mucha gente mire con pesimismo el futuro. Pero un destacado académico de esta universidad me dijo un día, lo único bueno de todo esto es que sabemos lo que pasó hace 100 años atrás y por lo tanto, si recurrimos a la historia, deberíamos saber cómo enfrentarlo, ¿no? Yo sé que los tiempos no son estrictamente equivalentes, Claro, María Angélica, pero claro. esta idea de que ciertas amenazas que se ciernen sobre el presente pueden ser mejor enfrentadas si es que conocemos los paralelos con nuestro pasado. Hablo de la extrema derecha, pero podría ser quizás más general, incluso si tú prefieres. ¿Cómo lo ves? Claro, siempre hay una inquietud en la sociedad del presente por ver si la historia puede, digamos, hacernos comprender mejor nuestro tiempo. Y bueno, se repite una frase muy, muy común que es: si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Sí. La que está ahí en el Estadio Nacional, pues. Claro, Sí. exacto. Y bueno, eso es bastante cierto, pero además yo diría que el conocimiento de la historia no solamente nos permite conocer el pasado, sino que nos permite conocer los sujetos del presente. Es decir, si nosotros conocemos la historia de cómo ha actuado la derecha en el pasado, podemos saber cuáles son las características del sujeto derecha del presente. Si nosotros sabemos cómo actuó, por ejemplo, en la época del Frente Popular, frente al mundo campesino, frente a la, digamos, todo lo que fue la expulsión de la ciudadanía del Partido Comunista, etcétera. Si nosotros sabemos cómo actuó en las distintas etapas de la historia y en la Unidad Popular desde el primer momento, nosotros sabemos
de alguna manera tenemos herramientas para poder conocer mejor a ese sujeto del presente. No solo los hechos del pasado, sino que el sujeto del presente según cómo ha actuado en el pasado, ¿no? Entonces, hay una biografía de los sujetos que se dan en el proceso histórico. Y eso es muy relevante. Por eso que, sin duda, que tenemos que estar, digamos, alerta respecto de lo que significa una derecha. No porque digamos, cuestionemos a las personas, sino que porque cuestionamos, digamos, una forma de actuar político, en el cual, como ha dicho incluso Trump y Netanyahu, la fuerza es su política. Sí, o sea, claro. dice, primero la fuerza, y para ello la fuerza, es decir, la violencia respecto de un otro, es política sustantiva de su forma de estar en el mundo y en la sociedad y en la política. Sí, la frase textual luego del ataque de Trump de Netanyahu es: la paz se logra con la fuerza. Claro, exacto. Entonces, eso es una política, digamos, que echa por tierra toda la civilización occidental moderna, ¿no? Basada más bien en los derechos sociales y en la política como una forma de construir la historia y la sociedad y de alguna manera también superar los conflictos. Entonces, poner la fuerza por encima de la política es una aseveración gravísima que también está avalada por la historia y que se sigue repitiendo. ¿Te fijas? Bueno, créanme, yo sé que me van a creer que con María Angélica Illanes podríamos estar conversando todo el día. Pero bueno, creo que lo bueno de quedarse con gusto a poco es que invita a leer el libro, ¿no? Así es que lo vuelvo a mostrar. Lecturas conmemorativas y otros ensayos históricos del nuevo siglo de la profesora María Angélica Illanes, de la editorial Crítica. Quiero decir además que hay otros libros de la obra de la profesora Illanes que ustedes también pueden encontrar en las librerías y de alguna manera recorrer su trabajo historiográfico y reflexivo, por cierto. María Angélica, muchas gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias a ti, Patricio, te felicito nuevamente y bueno, también invito a debatir en torno a estos temas históricos y del presente que siempre que están, digamos, vivos en nuestra sociedad. Así que gracias nuevamente y bueno, muchas felicitaciones a la radio. Gracias, María Angélica. Bueno, nos vamos, o sea, me voy yo en realidad. La radio completa se queda, porque de hecho nuestro equipo sigue para darle lugar en poquitos minutos al semáforo con la conducción de Nicolás Rojas. Que estén muy bien. El Departamento de Prensa de Radio Universidad